el episodio, pero para la redacción de ajuste, habíamos hablado de que usualmente no hacíamos mayor cosa, que lo que hacíamos era lo que llamábamos digamos, un abordaje psicosocial. Entonces, en la tusa las amigas acompañaban a la chica que pues el novio la había dejado con el corazón roto, a la gente en los duelos usualmente hay una velación y los acompañan otras personas, ¿no? Van allá a la sala de velación y cantan, ¿no? Y pues ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Y eso hace parte del acompañamiento psicosocial. Y muchas veces uno para las reacciones de ajustes no hace mayor cosa. ¿Okay? Pero a veces uno requiere, cuando la reacción descompensa a la persona ahí por una noticia que uno ha dado, sobre todo que uno como médico informe que algo pasó, que el paciente se complicó, falleció o algo así, suele venir una reacción de descompensación, y ante eso muchas veces tenemos que saber hacer una intervención en crisis, que es seguramente lo que empezaremos a hablar hoy, o lo que vamos a tratar de hablar hoy. En la redacción de ajuste, entonces les habíamos dicho, les había alcanzado a decir que vamos a dar una incapacidad, porque pues es un trastorno de la adaptación. Daremos una incapacidad porque el paciente necesita tiempo para reponerse, y en él sí lo enviaremos al psicólogo. Muchas veces en los trastornos de adaptación no es necesario enviar al psicólogo, solo en muy pocos casos. En la reacción de ajuste, en el trastorno de adaptación, sí toca enviar siempre al psicólogo, y haremos unos manejos sintomáticos con medicamentos hipnóticos o ansiolíticos. ¿Listo? Y ya para el trastorno depresivo mayor, pues tenemos que determinar si es leve, moderado o grave y cómo lo vamos a manejar. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la primera ayuda psicológica. Y es si a uno ahí se le descompensa el paciente, o a un miembro de la familia llega a uno a pedir ayuda porque se acabó de enterar algo muy grave y está muy mal, pues uno tiene que aprender a saber dar como esta primera ayuda psicológica, o lo que llamamos estos primeros auxilios psicológicos. Entonces vamos a ir avanzando con eso. Voy a sacarlo por acá y voy a compartirles pantalla en un segundo. Ok. A ver si les puedo compartir. Bueno, muy bien, ahí les estoy empezando a compartir un modelo que llamamos un modelo de intervención en crisis o primera ayuda psicológica. Un segundo que me tienen encendido aquí por el WhatsApp. Listo, entonces, bueno, ahí me están viendo la pantalla, la presentación de la intervención en crisis. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, cuando tengan dudas, preguntas, inquietudes, escríbanmelas aquí por el chat para que sea más fácil. Bueno, entonces vamos a aprender a saber, a hacer qué es una intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender unos elementos básicos. Son básicamente 5 pasos que uno tiene que aprender. Primero, a tener en mente, y segundo, a ponerlos en práctica. De pronto, si nos queda tiempo en estos días, vamos a aprender un poco a dar como malas noticias, y de paso lo vamos a conectar con esto de lo que son la primera
tener ayuda psicológica. Entonces, bueno, cuando a usted le llegue una persona descompensada porque acabó de recibir una noticia difícil, ¿sí? Usted lo primero que tiene que hacer es como organizarse en su cabeza, no arrancar como a hacer lo primero que se le ocurra, sino que usted se dice, espera tantico, organizo en mi mente las ideas y sigue como este protocolo de intervención o como esta forma de intervenir. La primera cosa para ayudar a alguien que está atravesando por una crisis, que está respondiendo, digamos, de manera descompensada ante una situación de la vida cotidiana, es hacer contacto psicológico. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? Normalmente cuando alguien entra en crisis, la gente tiende a caerle encima, a decirle huevonadas, uno tiende a ponerse de sapo, a decir lo que a uno se le va ocurriendo y no es una buena manera de intervenir en la crisis. La mejor manera de intervenir en la crisis lo primero es hacer contacto psicológico. ¿Qué entendemos por hacer contacto psicológico? Vamos a hacer sentir al sujeto escuchado, comprendido, aceptado y apoyado. Eso es lo más importante para una intervención en crisis, para un abordaje a un paciente que está pasando por un mal momento. Y lo que suele pasar la gran mayoría de las veces cuando uno va a ayudar a alguien que está atravesando por una crisis es que a uno le entra angustia ver al otro chillando, ver al otro descompensado, ver al otro tirado en el piso, ver al otro gritando porque ay, estoy muy mal, ¿no? Por ejemplo, tras la noticia de la muerte de un familiar, a nosotros como médicos nos toca muchas veces ese tipo de cosas. Y entonces uno tiende a cagarla. Lo primero que tiende a hacer es una reacción natural que tenemos todos los seres humanos, que es que la tendemos a cagar, ¿sí? Cuando ustedes tienen delante a alguien chillando y descompensado, ¿cuál creen ustedes, doctores, que es la primera frase que a uno se le viene a la mente para decirle a esa persona? Escríbanla ahí por el chat. Escríbanla por el chat. Vamos a ver. Uno ve a alguien mal y lo primero que uno le dice, cálmese, tranquilo, cálmese, exacto. Entonces, ese es el primer gran error que ustedes como profesionales de salud deben borrar de su mente, ¿sí? Jamás le digan a alguien que entró en crisis, cálmese. Eso, ¿sí? Es parte de lo que no hay que hacer. Mire, aquí se los voy a agrandar para que lo vean. Este formato se los puedo pasar después para que no estén estresados. Esto es lo que no hay que hacer. Se llama tranquilización prematura. Se llama tranquilización prematura porque no es que en la intervención en crisis usted no pueda tranquilizar a una persona. Usted la puede tranquilizar, ¿sí? Pero la tranquilización no la va logrando diciéndole que se tranquilice, primera cosa, y menos en el primer momento de aproximación a la persona. O sea, usted muchas veces ni conoce al sujeto y ya le está diciendo que se calme, que se tranquilice, no llore, pero respire, ay, pero no, ay, cálmese, sí, casi siempre con esa cara de me va a poner mal a mí también, ay, no me contagie su malestar, sí, entonces a eso lo llamamos tranquilización prematura, es uno de los errores más comunes, no debemos hacer eso. La otra cosa que suele ser un error para este primer objetivo de acercarse a la persona es contar la propia historia. Entonces, ay, sí, ay, yo sé lo que es eso. Mi papá también murió de lo mismo, ¿sí? Yo también sé lo duro que es. Tuve que acompañar a mi madre en una muerte agónica por cáncer de seno, exactamente como te está pasando a ti, ¿sí? Eso es otra gran cagada, porque cada persona vive un duelo, vive una experiencia de crisis distinta. Cuando usted se pone a contar su propia historia, parece que el que está haciendo terapia o el que está buscando la ayuda es usted, en el pobre sujeto que está derrumbado en crisis. Entonces ponerse a contar la propia historia tampoco es una buena idea. Y la otra es juzgar o tomar partido. ¿Quién me da un ejemplo aquí por el chat de cuando la gente la caga juzgando o tomando partido frente a algo? Esto es muy frecuente en el medio de la salud. Por ejemplo, ¿cuál es una de las frases más terribles que muchas veces en el contexto de la salud uno le escucha a la gente
decir, por ejemplo, usted no tiene por qué ponerse así, bueno, esa es una mala frase porque es una descalificación. Eso no es para tanto, también, sí, pero con respecto a juzgar o tomar partido, bueno, ese médico no sabe nada, bueno, sí, pero digamos, por ejemplo, en el caso de una persona que ha fallecido, por ejemplo, una persona, mire, ya estaba en las últimas, ¿sí? Sí, o una que yo escucho muy frecuente es, siquiera no sufrió. Y podemos mezclar la segunda con la tercera, ¿no? Contar la propia historia y juzgar o tomar partido. Ajá, ya era mejor que descansara. Ajá, entonces podemos unir la segunda con la segunda. Es más, podemos hacerlo las tres cagaotas, o sea, una catrasca, triple cagada, ¿sí? Ay, tranquilícese. Ay, no se ponga así. Eso ya se veía venir. Así fue con mi papá. Un cáncer terrible que lo hizo sufrir. A mi papá lo tuvo 6 meses. Al suyo no fue sino un mesecito. Gracias a Dios ya se fue a descansar. Eso para haber sufrido más, eso era mejor que ya se fuera a descansar. Entonces, mire, ahí están, en ese ejemplo, no sufrió tanto. Las tres grandes cagaotas que uno no debe hacer en ese instante del contacto psicológico, ¿sí? Entonces, ya saben, no se debe tranquilizar prematuramente, o sea, no salte de una vez a decirle al paciente que se tranquilice, ¿listo? No se pongan a contar su propia historia y no se ponga a juzgar o tomar partido frente a lo que sucedió, a decir que eso es bueno, eso es malo, mire que la sacó barata, gracias a Dios solo le están amputando una pierna y no las dos, gracias a Dios quedó parapléjico y no cuadrapléjico, sí, entonces ese tipo de comentarios como que no son buena idea, ¿listo? ¿Por qué creen ustedes, doctores, que es tan grave la tranquilización prematura? ¿Qué es lo grave de hacer una tranquilización prematura? Inhibe al paciente de poder expresarse. Ok, entonces lo inhibe, ajá. Y la otra cosa es que ¿cómo creen ustedes que se siente el paciente cuando está mal, quiere llorar? Invalidado. Invalidado, ajá, muy bien. Invalidado y como que le está mandando usted el mensaje de que lo que le está ocurriendo no amerita ese nivel de estrés. Deje de hacer show cero, deje el show. Se le murió la mamá, pues a todos nos va a morir la mamá. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el show? Ya, ¿sí? Se murió, sí, lo enterramos y la vida sigue. Entonces, ese tipo de actitud tan fuerte es la que usted termina haciéndole sentir a un paciente con una frase tan sencilla como tranquilícese de entrada, cuando usted ni siquiera ha hecho contacto con el paciente. Entonces, por eso el contacto psicológico busca hacer sentir al sujeto escuchado, comprendido, aceptado y apoyado. Si usted le está contando su propia historia, no lo está comprendiendo. Si usted juzga o toma partida, no lo está aceptando ni lo está apoyando. Si usted lo tranquiliza prematuramente, no lo está escuchando, o sea, está invalidando sus sentimientos. ¿Qué se recomienda hacer? ¿Listo? Entonces, ¿qué se recomienda hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Entonces, podemos invitar al sujeto a dialogar. Entonces, si la persona se derrumba ahí delante de uno, pues uno le ayuda a incorporarse. Le dice, por favor, vamos a esta sala de espera o vamos para un consultorio, ¿sí? Permítame, ¿sí? Lo conducimos, lo invitamos a dialogar. Estar atento a hechos y sentimientos. Estar atento a hechos y sentimientos es que si el paciente está llorando y se siente abatido, abrumado, pues usted no le haga preguntas estúpidas como la que hacen los periodistas, ¿no? Entonces, está el señor llorando con la casa derrumbada, se alcanza a ver la cola del perro que le aplastó, el techo le aplastó al perro, le quedó por fuera la cola, ¿no? Y llega el periodista, ¿y cómo se siente? Es duro ver que su mascota ha sido aplastada por el techo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí usted qué le diría así. Entonces, ya vamos para allá.
Entonces son preguntas estúpidas, ¿no? Preguntas que saltan a la obviedad de lo que está pasando. Entonces no pregunten huevonadas, si usted no sabe qué decir, mejor quédese callado, es la mejor manera de no cagarlo. Y preguntan por aquí qué decir. Entonces uno lo que hace es resumir y reflejar hechos y sentimientos, declarar empatía, comunicar interés, induce calma, y eso lo hace a través del diálogo. Entonces, por ejemplo, la persona le dice: doctor, ¿y ahora qué voy a hacer con mis hijos si mi mujer murió en la cirugía? ¿Sí? ¿Será que sí voy a poder seguir adelante con ellos? ¿Los tendrá que entregar al bienestar? Entonces uno lo que suele decirle es que es entendible que en este momento esté muy confundido, pero que se observará la manera de poder orientarle un poco más adelante. Es decir, es entendible que en este momento tenga todas esas cosas pasando por su cabeza, pero que más adelante miraremos. Podemos hacer lo que se llama para respuesta, que es más o menos repetir lo que el paciente está diciendo con otras palabras, ¿no? Entonces, por decir alguna cosa, un padre que se enteró que han violado a su hija. Entonces, doctor, yo voy a matar a ese hijo de puta, sí, voy a acabar con ese malparido. Usted póngase en mi lugar, dígame si no se merece que le cortemos los testículos. Entonces, usted recuerde, no juzga ni toma partido ni nada. Entonces, declara es como la empatía, como ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí, terrible la situación, es una cosa que uno no se alcanza a imaginar cómo una persona puede llegar a hacer algo así, ¿sí? Pero permítame, vamos a dialogar, ¿sí? Es como eso, como validar lo que el otro está sintiendo, que es entendible que en ese momento se encuentre así, que uno en el lugar de la persona también estaría igual de descompensado, que seguramente uno en ese momento no sabría qué hacer, que tal vez requiera el apoyo de muchas personas a su alrededor para poder superar esta situación. Son como frases que uno puede usar para declarar empatía, ¿sí? Y que el paciente se sienta comprendido, escuchado y apoyado. También se puede tocar físicamente. Tocar físicamente es pues colocar la mano en los hombros o en un brazo, ¿sí? A eso se refiere con tocar físicamente. A veces, si el paciente está muy descompensado, hay que hacer contención emocional, que es prácticamente que abrazar al paciente para que de pronto no se agreda, ¿no? Un paciente que de pronto ya está al borde de la agitación psicomotora, que de pronto ya se está yendo como a golpearse con las paredes o algo así por lo terrible e impactante que es la noticia. Entonces uno puede intentar hacer contención afectiva. Obviamente, hasta el límite que uno pueda, obviamente hasta la posibilidad que uno tiene de ayuda. Bueno, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si ya se excede como esa capacidad de contención que uno como profesional tiene? Si ya el paciente llega al nivel de la agitación psicomotora, pues ya procedemos a manejarlo como una situación. Si ya el doliente llega a la agitación psicomotora, pues ya procedemos a manejarlo casi que como una agitación psicomotora, ¿sí? Es decir, si nosotros intentamos hacer contención afectiva, contacto psicológico, lo invitamos a platicar, pero el paciente está demasiado desbordado, agrediéndose, o entra ya en un despliegue muy grande de movimientos, destruyendo cosas, lanzando objetos, agrediendo a otro, intentando agredirse a sí mismo, pues ya eso no es una intervención en crisis, eso ya pasó al nivel de la agitación psicomotora y pues lo manejaremos como tal, posiblemente solicitando ayuda del personal de salud para frenar al paciente o al doliente o a quien le pase, y posiblemente necesitando incluso un esquema de sedación. Pero pues usualmente no llegamos a ese nivel, ¿no? Es decir, usualmente las intervenciones en crisis se dan en este contexto donde nuestra disposición de escucha y de apoyo en ese instante al paciente suelen ser suficientes para no llegar a esos niveles, ¿no? Lo que pasa es que ya como uno ha dictado esto varias veces, sabe más o menos las preguntas que vienen, entonces muchas veces le preguntan a uno, bueno, ¿y qué pasa si la descompensación es extrema? ¿No? Pues si la descompensación es extrema, ya no hablamos de intervención en crisis, sino de manejo de una urgencia de un síndrome de agitación psicomotora. Muy bien. Esa es la primera parte.
es en la que más nos demoramos. Ahí permitimos que el paciente exprese, que el paciente llore, que el paciente como que se despierte del tochazo, porque esto es como si le hubieran dado un knockout. El paciente cae tirado al piso y como que lo estamos ayudando a levantarse. Fíjense que hasta acá, doctores, solo estamos haciendo contacto psicológico. O sea, hasta el momento solo estamos haciéndole sentir al paciente que no está solo en ese momento. No hemos empezado a decirle qué tiene que hacer, no hemos empezado a darle ideas, no hemos empezado a calmarlo, dándole golpecitos en la espalda, no, nada de eso. Solo estamos haciendo una presencia en la que ayudamos a que el paciente no se sienta solo en ese momento tan duro. ¿Listo? Después de ahí pasamos al segundo punto, que se llama examinar las dimensiones del problema. Entonces, ¿en qué consiste examinar las dimensiones del problema? Ver que lo que esté generando la crisis, que el evento vital estresante por el que el paciente esté pasando, qué tan grande es y qué tantas esferas del sujeto está afectando, qué tanto puede descompensar a un sujeto. Esto es algo así como que usted sea un intensivista y el paciente tenga una falla orgánica a un nivel o empieza a tener una falla multiorgánica. Eso es distinto, ¿cierto? Si el paciente yo lo tengo que estar monitorizando por una insuficiencia cardíaca, bueno, yo sé que el corazón tal vez está siendo insuficiente para bombear, pero el riñón me está funcionando bien, el cerebro más o menos me está funcionando bien, los pulmones más o menos me están funcionando bien. Entonces, bueno, tengo que ver cómo lo desencharco, tengo que ver qué hago a nivel cardíaco y ya. Pero si resulta que lo que tiene es una sepsis muy complicada que ya me está afectando varios sistemas, ya el paciente está con falla renal, con falla cardíaca, con insuficiencia respiratoria, pues ya tengo 3 sistemas gravemente afectados y de pronto la complicación o las complicaciones que tenga ya a puertas de la muerte, pues van a ser algo que no se va a poder como solucionar tan fácil. Entonces aquí pasa lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es examinar las dimensiones del problema. Entonces vamos a definir qué es lo que es más grave, ¿sí? Qué es lo que está afectado por esa crisis o eso que ocurrió y lo que tiene más riesgos potenciales hacia el futuro. Es decir, si yo no le ayudo al paciente como a solucionar eso en ese momento, esto sí va a poder tener consecuencias muy graves, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a dar algunos ejemplos, pero vamos a mirar unos subsistemas. Los subsistemas son como áreas en las que los seres humanos funcionamos y entonces hay que mirar el evento estresante que tanto descuadró esos subsistemas o cuál sistema está más descuadrado. ¿Listo? Entonces, el primer subsistema que se puede descuadrar es el sistema conductual, que tiene que ver con las acciones que lleve a cabo el sujeto ante esta situación. El siguiente subsistema que se puede afectar es el afectivo, que tiene que ver con la emoción que el sujeto está experimentando. El tercero, que es el nivel somático, tiene que ver con el daño físico que el sujeto pueda haber tenido como consecuencia de lo que ha pasado. El cuarto es el nivel interpersonal, y es que no tenga gente que lo ayude, no tenga red de apoyo, ¿sí? Y el quinto es el cognitivo, pensamientos que hagan que el sujeto pueda terminar lesionando a otros o a sí mismo. Por eso el día de la clase yo les decía, en la intervención en crisis alcanzamos a mirar un poco lo que es el riesgo suicida, ¿sí? O el riesgo de autodaño de manera muy general, y también vamos a aprender a evaluarlo de una manera más amplia, pero aquí en la intervención en crisis o en primera ayuda psicológica esto es rápido, esto no es como tan detallado, sino que simplemente evaluamos y ya. Entonces, bueno, vamos a poner unos ejemplos. Resulta que usted está haciendo el rural y le llega una niña, ¿cierto?, para dictamen de abuso sexual. Usted pues está haciendo su procedimiento médico legal y cuando escuchas que llega el papá, ¿sí?, supremamente agitado, se mete al consultorio rabón,
y le dice, doctor, yo necesito que usted me diga si mi hija sí la violaron o no la violaron, porque yo sé que fue el bazuquero que vive al lado de mi casa. Dígame si mi hija la violaron, porque si a mi hija la violaron, yo voy a matar a ese hijueputa, ¿sí? Ahí, ¿cuál es el subsistema más afectado o más peligroso, más grave de lo que le está pasando al señor? ¿Qué dirían ustedes? Nivel cognitivo. Claro, en este caso es el cognitivo, porque tiene un pensamiento reiterativo de agredir a otro, ¿sí? De terminar matándolo. Entonces, nuestra intervención en crisis, digamos, después de escucharlo y hacer lo primero que ya dijimos que había que hacer, ¿no? Entonces uno, venga, señor, sí, claro, usted tiene toda la razón de estar así, es entendible, ¿no? Volvemos a lo mismo. Que usted se sienta abrumado por toda esta situación, pero permítame, vamos y hablamos, ¿sí? Entonces lo llevo a un sitio para que puedan hablar, aparte solo, y le permite que se exprese, que se escucha lo que el paciente tiene que decir, y miramos, si él lo que insiste en que va a matar al tipo, ¿cierto? Entonces, pues tenemos claro que la esfera más afectada es la cognitiva, y posiblemente lleve a una afectación conductual que implique un comportamiento con riesgo homicida, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que, hacia allá es que tenemos que orientar la intervención, no ponernos con huevonaditas de ayudarle a la gente en crisis con lo que a uno le parece, es que no es con lo que a uno le parece, es con lo que hay más riesgo de tener consecuencias, ¿listo? Por ejemplo, una señora les llega a urgencias, traía una vereda, porque el marido, borracho, porque se pasó de bola de gancho, la empezó a celar con el vecino que tiene una finca ahí al lado, la encendió a plan de machete y en ese momento el machete se le tuerce y le alcanza a generar una herida profunda, corto contundente en un muslo, y la señora la echa de la casa, le dice que es una puta, la señora llega llorando, que ahora no va a tener dónde vivir, sangra profusamente de su miembro inferior. Ahí, ¿cuál es su sistema más afectado? Somático. Claro, entonces ahí lo importante es lo somático. A nosotros en medicina, porque esta intervención en crisis no solo es para trabajadores para médicos, sino para todo el personal de salud. Entonces, en el caso nuestro como médicos, muchas veces, el subsistema somático de esta condición humana casi que va implícito, ¿no? Muchas veces uno tiene la paciente que cascó el marido, borracho, y viene para suturar, pero al mismo tiempo viene en crisis, ¿sí? Esta señora que viene cortada, pero al mismo tiempo viene en crisis, ¿sí? Una chica, por ejemplo, que fue abusada sexualmente, que pues tiene obviamente ese tema ahí como el peritaje médico legal y todo eso, pero probablemente también viene en crisis. Entonces, muchas veces para nosotros como médico lo somático casi siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces, a veces a uno le toca ir haciendo las dos cosas al tiempo. Entonces, mientras va suturando, por ejemplo, va haciendo esta intervención en crisis. Es decir, esto no se trata de que usted ahora se tenga que volver psicólogo, psiquiatra y complicarse más de lo que ya tiene complicado con el parto, con el infarto, con el pediátrico en el puesto de salud. No, esto es, bueno, listo, la señora está ahí sangrando, entonces usted la pide que se la preparen, la pasa a pequeña cirugía, observación donde la va a suturar, lo que sea, y mientras va haciendo el proceso de sutura, pues va haciendo esto, ¿no? Entonces empieza a hablar con la señora, entonces contacto psicológico. Bueno, doña no sé qué le pasó. No, que mi María llora, que me echó, que pues me trató de puta, que no sé qué, ¿no? Y la señora, por ejemplo, entonces dice, no, es que yo me tengo que volver a la casa porque es que yo no tengo dónde vivir, ¿sí? Allá es mi sitio donde yo vivo. Entonces usted ya empieza a observar que aunque el somático es el más urgente y usted lo está suturando, el otro subsistema que está siendo muy grave acá y que puede traer problemas, ¿cuál sería? Cuando la señora les dice que es que ya no tiene para dónde más y que tiene que volver para la vereda allá con el marido. Interpersonal. El interpersonal, exacto. Entonces usted dice, no, pues, o sea, peligroso, que o sea, usted va pensando, ¿no? Usted no abre la jeta todavía, pero usted va analizando.
Si usted dice, mira, aquí el problema más grave de esta crisis es que la señora está sola. Entonces, si yo la dejo ir para la casa otra vez, pues puede haber una tragedia y ya el tipo no solo la corta, sino la degolla o alguna cosa así. Entonces, fíjense cómo uno hace una valoración rápida de el subsistema que puede estar siendo más afectado por la crisis, por lo que está ocurriendo, ¿sí? Y eso es lo que le va a uno permitir guiar la intervención, no lo que a uno le parece. Esto es el error más frecuente de las personas que intentan hacer algo pero que no tienen ningún mínimo de entrenamiento. Entonces, pues quieren ayudar a la gente, pero entonces la ayudan de una manera que pues no es la mejor. Entonces, no sé, en la iglesia alguien entró en crisis y se puso a llorar ahí con las señoras de la iglesia, y llega la señora de la iglesia, con muy buena intención le quiere dar agüita, lo que sea, y empieza, ¿no? Ay, pero no se ponga así, mire, tenga fe en el Señor, rece, ¿sí? Entonces ya, primero la descalifica, no se ponga así, tranquilización prematura. Salta de una vez a darle soluciones que de pronto no son las más prácticas porque ni siquiera ha entendido por qué está chillando, ¿sí? Ya empieza con unas posibles alternativas que tal vez le parecen fáciles a uno, pero es que uno no es el que está comiendo mierda en ese momento, entonces a uno todo le parece fácil. Piense en la intervención en crisis como ayudar a parar a alguien del ring de boxeo cuando le dieron el tochazo, usted lo va a ayudar a parar. Seguramente al principio usted ve a la persona desorientada, actitud extraña, ¿no? Espere. Entonces le da tiempo que como que se ubique. Y la idea es que cuando se termine la intervención, como que la persona se pueda bajar por sus propios medios, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Fíjense que hasta ahora vamos examinando las dimensiones del problema. Todavía no hemos abierto la jeta para ponernos a proponer nada, que es lo que la gente suele cagarla. No han tenido contacto con el paciente, no lo han conocido medianamente de forma decente y ya están saltando a darle posibles soluciones. No, es que estoy embarazada y ahora qué va a pasar en mi casa. Ay, mija, pero ya la Corte Constitucional aprobó que pueda abortar. Ahí ya la está cagando. No hizo contacto psicológico, ya está saltando a darle soluciones, ya está asumiendo lo que a usted le parece. ¿Qué tal que la chica sea provida? ¿Qué tal que la chica sea de los estos ataúdes de afierto virginal, de los que andan con la medallita esa de la Virgen, y para ella sea terrible, pues esta situación? Entonces, pero, hermano, no sea tan sapo de ponerse a abrir la jeta con cosas que usted no sabe aún porque no conoce el paciente, ¿sí? Entonces, primero, evaluar el caso. Entonces, bueno, ¿qué no hacer acá en esta dimensión? Básicamente, contestar preguntas dicotómicas. Entonces es que a usted le digan, doctor, ¿usted qué cree que yo debo hacer? ¿Será que me voy para donde mi marido? ¿Será que me voy para otro lado? ¿Sí? Y entonces como que lo ponen a usted que tenga que decidir por el paciente. Ni mierda, usted no va a decidir por el paciente, ¿sí? ¿Por qué cree que usted no puede decidir por el paciente? A ver. Porque si le va mal a uno, después le echan la culpa. Primero eso, ¿sí? Resulta que usted le dijo, no, váyase, mija, que ese ya está borracho, ya está dormido, y al otro día sale del cubo. Campesino degolla a su esposa, no sé qué, después de que el médico rural le dice que vuelva, ¿sí? Entonces le echan la culpa a usted, ¿sí? Lo otro, porque usted en ese momento aún no está, o en ese momento mejor, aún no estamos para tomar decisiones. Estamos simplemente entendiendo lo grave que puede ser un determinado problema. Y lo que estamos hablando, ignorar signos de peligro, ¿no? Entonces, si la señora del campo dice que se va a devolver y usted no le presta atención, si el señor amenaza con matar al violador, al presunto violador de su hija, y usted tampoco le presta atención, pues está ignorando signos de peligro y va y la caga, ¿no? Entonces, no, señor, ¿pero qué lo va a matar? Venga, déjeme un segundito y voy a mirar si su hija sí tiene himen íntegro o no tiene himen íntegro y ya vengo y le cuento, ¿no? Pues, marica, cuando usted salga, de pronto ya el man no está y ya ha dejado muñequín al presunto violador. Entonces, fíjense, hasta ahora vamos para el tercer punto, que es donde usted explora posibles soluciones, explora, no las dice, no es que se las vaya a dar al paciente,
las explora. O sea, usted le va a ayudar al paciente a ver opciones, pero no es que usted se las vaya a decir de una. ¿Listo? ¿Eso por qué? Por lo que acabamos de decir, porque es que usted no puede terminar tomando la decisión por el paciente. Y segundo, porque es que las crisis se supone que se deben digerir, elaborar. ¿Sí? O sea, como que todos los seres humanos vamos a tener que pasar por situaciones de la vida, ¿sí? Muertes, rupturas amorosas, enfermedades, malas noticias, robos, pérdidas académicas, bueno, un montón de cosas. Entonces, parte de la vida es digerir eso. Usted lo tiene que tragárselo, digerirlo y afrontar y seguir para adelante en la vida. Ese es el proceso normal. Entonces, si usted va y le dice a la gente lo que tiene que hacer, pues no le está ayudando en ese proceso. Usted se lo contamina con lo que a usted le parece, no con lo que la gente necesita desarrollar para poder superar esa situación. Entonces, en posibles soluciones, ¿usted qué va a hacer? En posibles soluciones, usted ya más o menos sabe cuál es el subsistema que hay que intervenir. ¿Listo? Entonces usted lo que va a hacer es como facilitarle a la persona que ojalá vaya hacia esa ruta de decisión. Entonces, ¿cómo le facilita? Le pregunta, ¿sí? Bueno, ¿qué piensa hacer entonces? ¿Qué ha intentado hacer o qué se le ocurre hacer ahora? Entonces usted está suturando a la señora, ya le escuchó, ya le permitió que se expresara, ya hizo contacto psicológico, ya usted se dio cuenta que el lío es un lío pues somático, ya lo está usted solucionando, ya la está suturando, pero también interpersonal. Entonces usted le pregunta, bueno, doña Pancracia, ¿usted qué ha pensado hacer? ¿Listo? ¿Qué intenta hacer o qué piensa hacer? No, pues yo lo único que he pensado es que me tengo que devolver porque no tengo a dónde más vivir. Pero como usted es inteligente, ¿cierto? Y usted es profesional de la salud, pues usted ya sabe que eso es algo que dispara el riesgo. Entonces, pues esa no es una buena idea. Dice que no, ¿sí? Pero no se lo va a decir de esa manera, sino que usted entonces le propone alternativa. Si la señora dice, pues yo tengo una hermana que vive en otra vereda, ¿listo? Pues, y estoy pensando de pronto irme para allá, pues usted dice, mire, lo que la persona está pensando hacer es coherente con una alternativa adecuada que disminuye el riesgo. Entonces, usted asume una postura facilitadora, como que, bueno, dejarla seguir por esa ruta está perfecto, ¿cierto? Pero si la señora insiste en que se va a devolver y usted sabe que esa no es una buena idea, entonces es cuando usted le hace propuestas o alternativas. Bueno, le entiendo que usted quiera hacer eso, pero ¿no ha pensado que también podría irse para este lado, buscar ayuda en la policía, quedarse de pronto en observación esta noche aquí en el hospital para ver que la herida no le sangre, por decir algo, una cosa ahí que a uno se le puede ocurrir, pues porque no tiene la potestad médica, ¿no? Decirle, no, pues la tengo que dejar en observación esta noche, mientras al otro día, ¿no? Se miran, se activan las redes de apoyo que puedan haber ya a nivel de lo judicial, ¿no? Lo digamos sí, los otros entes de protección y de garantías para los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí se mirará ya qué se hace. Por eso también existe esta medida que llamamos cambio ambiental. El cambio ambiental es mover a la persona del contexto que puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, en este caso, la señora volver del agresor, pues es una mala idea, ¿sí? Seguramente ponerla en otro lado es una mejor opción. Entonces, por eso, ¿qué hay que hacer? Preguntar qué se ha intentado, proponer alternativas que vayan en la línea de lo que hay que hacer, ¿sí? Y en algunos casos, medidas de cambio ambiental. ¿Qué no hacer? Permitir la visión en túnel y dejar obstáculos inexplorados. Entonces, permitir la visión en el túnel es que, por ejemplo, la señora diga que yo me devuelvo con mi marido, que yo me devuelvo con mi marido. ¿Ya ha visto otras alternativas? No, pues no, yo me devuelvo con mi marido. Pero señora, ¿ha visto usted ha pensado otras opciones? Por ejemplo, algún familiar, alguna cosa. No, yo me devuelvo con mi marido. Entonces, cuando hay esas visiones en túneles, uno no se puede quedar ahí. No, como la señora dijo que se volvía con el marido,
pues yo la dejé de volverse con el marido. No, pues no fue buena idea, ¿sí? ¿Qué pacientes creen ustedes que les pueden quedar más fácilmente enfrascados en esta visión en túneles, doctores? ¿Qué tipo de pacientes creen ustedes que definitivamente no van a encontrar solución fácil y les va a tocar a ustedes tomar otro tipo de actitud? Se los pregunto porque es muy frecuente en los rurales que les pase o en los primeros niveles de atención. ¿Qué tipo de pacientes creen ustedes que entran en crisis y no logran salir de las opciones? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién? Alguien creo que estaba motivado a hablar y se cayó. Espera, ya voy a actualizar aquí. Ansiosos, no tanto los ansiosos, pues el ansioso va a estar ansioso, pero puede ver depresivos. No. Aquí se trata de ver opciones y el problema de estos es que no ven opciones. ¿Qué tipo de pacientes no ven opciones? Vamos a ver, el primero que me lo ponga ahí en el chat se va a ganar su punto de quiz. No lo han puesto todavía. ¿Qué tipo de paciente con una condición psicopatológica va a ser el que más les va a generar problemas en esta área porque van a tener visión en túnel? Ahí se van a quedar y ustedes no lo van a lograr sacar tan fácilmente ahí porque simplemente no ve opciones. No porque no quiera, sino porque no puede. Vamos a ver, voy a darle 10 segundos. Si no aparece en los próximos 10 segundos, ese puntico se pierde. Eso, doctora Erika Velázquez, bravo, la doctora Erika. ¿Ya tenía punto? No, este corte no. Este corte no, bueno. ¿Quiénes llevan punto este corte? Acuérdense porque después... Muy bien, claro. Muy bien, doctora Erika. La doctora Erika es la que se sienta aquí casi siempre para el muro, ¿no? Cerca del Brian. No. ¿No? Cerca del Brian, pero no por el muro, sino hacia el otro lado. La que nunca habla, la que dice que no habla. Estoy tratando de darle su foto aquí, pero muestra a ver si puedo. No puedo. Bueno, acuérdense que le quedó punto. Yo llevo punto. Dice aquí Felipe, listo. Bueno, muy bien. Claro, los pacientes con retraso mental son los que ustedes más van a sufrir en intervenciones en crisis en este nivel, porque fíjense que es preguntar qué han intentado hacer y proponer alternativas, y no ven alternativas, les juro que no ven alternativas, ¿sí? En ese tipo de pacientes ya la intervención no es tan facilitadora, va a ser más directiva, ya les voy a explicar qué quiero decir con eso. Y dejar obstáculos inexplorados significa que si la señora dice que tiene una hermana que vive en una vereda cercana, pues usted ya no se fresquee y diga, bueno, como tiene una hermana cerca, seguramente se irá para allá. De ahí, de salir suturada a que posiblemente se vaya para allá, hay mucho trecho, ¿sí? Y entonces al otro día puede salir la señora en el cubo, ¿sí? Entonces ahí no hay que dejar obstáculos inexplorados. Muchas veces este tema de la intervención en crisis, nosotros en medicina no lo tenemos que llevar hasta los últimos niveles de intervención porque contamos en los hospitales, en los puestos de salud, en las áreas de trabajo clínico donde estamos casi siempre con equipos psicosociales, ¿cierto? Entonces hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay jefes de enfermería, hay auxiliares donde uno se puede apoyar un poco. Entonces, pues uno a veces delega cosas, ¿no? Pero tengan presente que pues finalmente casi siempre los médicos somos pues los coordinadores de los equipos de salud. Entonces pues tenemos que saber hacer todo este proceso hasta el final como si nos hubiéramos quedado solos, sin auxiliares, sin psicólogos, sin nada. Cuando uno está en un hospital, pues a esto le pueden ayudar bastante con esto. De hecho, a veces uno hasta puede derivar la intervención, ¿no? Si en el hospital hay psicólogo, pues usted no se complica de pronto haciendo todo esto, sino que más bien pide ayuda a un profesional de psicología, si está ahí cerca a usted, porque pues estos se llaman primeros auxilios psicológicos, pues se supone que esto es algo que debe saber hacer un profesional de psicología, pero muchas veces no lo vamos a tener. Muchas veces nosotros en nuestro rural, en nuestra práctica médica,
sobre todo si nos vamos por allá para el Amazonas, para el Guainía, para algún lado de esos, vamos a hacer todo, ¿sí? Vamos a hacer los médicos generales, los psiquiatras, los ginecólogos, los pediatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, bueno, casi que todo. Bueno, hasta ahora vamos en la mitad y hemos visto posibles soluciones. Todavía no hemos tomado, el paciente todavía no ha tomado una acción concreta. Entonces, ustedes ahí van a ayudarlo ahí sí a tomar una acción concreta, que es movilizar al sujeto hacia la acción más protectora, hacia lo que le va a funcionar mejor en ese tramacazo emocional que ha tenido. Y aquí tenemos dos vías, la bandera verde y la bandera roja. Si la mortalidad es baja, usted tiene una actitud facilitadora, que es el ejemplo que les estaba poniendo con la señora que usted ha suturado, ¿sí? Usted la suturó, la escuchó, ya está más tranquila, ya se ha tranquilizado sola, al tiempo que usted le ha dado, ya está más calmada. Fíjense que no tuvo que decirle en ningún momento cálmese, ¿sí? Sino que el proceso la fue calmando, ¿sí? Ahí sí la persona se pone otra vez como mal, ahí sí puede usted decirle tranquilícese, respire, porque ya ha avanzado, ahí ya la tranquilización no es prematura. Es que la cagada hacerla ya apenas usted al paciente porque es que no le ha dado tiempo de nada. Entonces usted le puede ayudarse a calmar un poquito más de forma directa. Y si la señora dice, sí, yo creo que me voy a ir donde una vecina o me voy a quedar donde mi hermana que está en una vereda un poco más lejana, o por esta noche yo sí creo que mejor me quedo hospitalizado o de observación o me deja aquí doctor para no correr riesgo. O sea, si la misma persona está viendo soluciones, ¿sí? Pues usted lo que hace es una actitud facilitadora, es decir, permite que la persona vaya en esa vía y lo único que hace es apoyarse de pronto en otros profesionales o si usted está solo, en garantizar que la persona como que llegue a su destino, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se sabe el número de su hermana? Sí, tome el celular, llámela y ahí delante usted llama y verifica que van a venir por ella o cosas así, ¿sí? Por eso les digo, uno como médico casi nunca tiene que llegar hasta esos detalles porque ya bastante trabajo es suturarla, entonces ahí ya de pronto la jefe o la trabajadora social lo ayuda a uno, pero si están solos, siempre no debemos asumir que el paciente va a seguir adelante por sus propios medios porque aún el paciente está en crisis. ¿El problema dónde está, doctores? El problema es si la mortalidad es alta, ¿sí? Si la mortalidad es alta, hasta ahí nos llegó la paciencia, hasta ahí nos llegó la paciencia en el sentido de llevar al paciente suave, ¿no? Si la mortalidad es alta, actuamos como salvaguardas de la vida, ¿sí? Como lo que juramos en nuestro juramento hipocrático defender. Y entonces usted no se fresquea y deja que la señora se vaya para que el marido le vaya a dar otro machetazo y ahí sí la degolle, sino que le dice, qué pena mi señora, yo creo que esta herida está muy cruenta y yo la voy a dejar en observación esta noche. Listo, ¿sí? Entonces, si supongamos que la señorita, la doña Pancracia que llegó a ser suturada, además tiene retraso mental, ¿sí? Muy concreta, sigue con esa visión en túnel, pues usted no la va a dejar ir para que le pase algo, ¿sí? Sino que ahí usted toma la actitud directiva. Sencillo, la deja en observación, ¿listo? Por ejemplo, o sea, no se pone ya ahí a facilitarle las cosas, sino que usted toma una decisión, ¿listo? La misma situación, por ejemplo, con el señor que está preocupado porque le violaron la hija, ¿sí? Que yo mato a ese hijo de puta, que yo mato a ese hijo de puta, que yo mato a ese hijo de puta, pero bueno, ¿ha pensado usted, no? Que si mata a ese hijo de puta, pues van a ser dos hijo de puta en la cárcel, no mentira, van a ser dos personas en la cárcel y pues va a terminar su hija, además de afectada de pronto por lo que le haya pasado, ahora sin su padre, pues preso. Y entonces como que uno le propone alternativas, ¿no? Lo que acabamos de decir, como que considere otras opciones. Sí, doctor, usted tiene razón, yo voy a esperar acá. Entonces, ¿ha pensado, por ejemplo, en esperar a las autoridades para que, pues, puedan capturar al sujeto? Y, sí, bueno, darle alternativas. No, que yo lo voy a matar, que yo lo voy a matar. En ese caso, ¿qué hacen ustedes, doctores? ¿Cuál sería la actitud directiva en ese caso?
En este caso, ¿cuál sería llamar a la policía? Exacto. En ese caso, usted ya procede a informar a las autoridades. Mire, qué pena, tengo un sujeto que está con una descompensación emocional que lo hace ser potencialmente un asesino en potencia del abusador. Entonces, nada, ahí ya su actitud directiva es ya intervenir de otra manera. ¿Listo? ¿Qué no hacer en este momento de ya tomar una acción concreta? Varias cosas. Primero, intentar resolver todo en el momento. Doctor, una pregunta. Sí. Con ese señor, ¿en qué nivel de alteración uno decidiría ya sedarlo? Si está ya todo ahí. No, pues en el caso de que ya yo me voy, denme permiso, déjenme salir que yo voy a matar a este hijo de puta, el celador lo trata de detener y le da un coñazo al celador y bueno, ya la cosa se pone, es como que, digamos, agitación psicomotora, ¿no? Recuerden que agitación psicomotora es cuando ya hay un despliegue motor desmesurado e irracional, ¿no? Entonces, mientras el señor no actúe, no ejecute acciones, ¿no? Examen mental a nivel motor, pues es manejable, es contenible, ¿cierto? Ya cuando el señor empieza a dar pata y puño o se quiere ir a la brava, pues que me están secuestrando, pues ya ahí de pronto toca sedarlo, ¿sí? Porque es preferible que esté sedado cuando llegue la policía y no que se vaya y mate al otro man, ¿listo? Entonces dos presos, ¿no? Bueno, no sé si 2 presos porque el uno se muere, pero el preso queda el man. Entonces, bueno, esta es una cosa importante, doctores, no intenten resolver todo en el momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que llegó una persona que posiblemente fue víctima de abuso sexual. Entonces, quieren hacer la intervención en crisis, quieren psicoterapiar a la persona, quieren activar pues toda la cadena de demanda y de tales y pascuales y que el bienestar familiar, si es menor y todo, claro, estamos de acuerdo, todo eso hay que hacerlo, ¿sí? No es que estoy diciendo que eso no hay que hacerlo, que eso no sea importante, pero la intervención en crisis es una cosa de minutos, es una cosa de ahí, del momento, ¿sí? De ayudar a la persona como a pararse del tochazo. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a dedicar en ese momento, a evaluar qué tanto riesgo corre la persona, qué tanto riesgo corren otros para su integridad, para las decisiones que va a tomar, qué tan, entre comillas, consciente, qué tanto juicio, qué tanta inteligencia está teniendo por la afectación para que las siguientes decisiones que vengan ahí en adelante no vayan a ser más graves y compliquen más todo, ¿sí? A eso es a lo que vamos a apuntar, a eso es a lo que nos vamos a dedicar. Esto no se trata de psicoterapia, esto no se trata de tenerlo ahí 3 horas, esto no se trata ahí de complicar más todo, sino uno hace primero esto y después va haciendo pues poco a poco las demás cosas. En el caso pues del abuso sexual, pues ya ustedes también seguirán un protocolo, ¿cierto? De valoración, de toma de muestras, de embalaje de evidencia, bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo. Eso también es importante, pero pues no todo corriendo al mismo tiempo, sino como, bueno, pues si está sufriendo mucho la persona, primero es intervención en crisis y después vamos haciendo como las otras cosas. No, que no se vale, pues ser cobarde, ¿no? Entonces, ay, no, qué susto llamar a la policía, después el señor se va a amputar conmigo, ¿no? Ni mierda, ¿no? Ay, no, qué susto dejar a la señora hospitalizada, después me van a glosar la cuenta, que porque no tenía criterio de hospitalización, que no es que nada, usted hospitalícela o déjela en observación, no la va a dejar ir para la casa que le dé machete. Eso tiene que ver pues con no asumir la responsabilidad y hay que tener cuidado de no tomar decisiones que se mantengan a largo plazo. Entonces, por ejemplo, a veces en crisis la persona le pregunta, ¿no? Que si se separa o no se separa, por ejemplo, alguien en crisis dice yo no quiero darle más hijos a este hijo de puta, ¿será que me corto las trompas? Entonces, espere, sí, o sea, ese tipo de decisiones que después no va a poder echar para atrás, no son buenas en ese momento, ¿sí? Entonces, muy probablemente hay que ayudar a tomar una acción distinta a esas cosas que se van a mantener a largo plazo y que no va a poder echar para atrás después. Por ejemplo, demandas, ¿sí? Entonces, no sé, la mujer se entera que el marido siempre ha tenido una
relación paralela con la que tiene un hijo, y entonces es bígamo. Como es bígamo, va y lo demanda en la crisis, y después cuando se entera bien de las cosas, se arrepiente y ya no quiere demandarlo, pero resulta que ya la demanda está puesta, no se puede echar para atrás, ya el sujeto lo meten a la cárcel y no vuelve a salir en los siguientes 10 años. Entonces ese es un caso tomado de la telenovela Rubí, para que vean que pues, a veces tomar decisiones rápidas y en rabia después generan consecuencias irreversibles. ¿En qué nivel uno decide ser? Bueno, lo que ya preguntó la doctora, muy bien. Y ya para terminar, doctores, tal vez esta es la parte que menos nos toca casi siempre hacer, porque contamos pues con personal de apoyo, de trabajo social o psicología en nuestros centros de atención médica, pero, como les decía, no quita que ustedes estén solos, o quién quita que sea una intervención en crisis en el entorno familiar, ¿no? Eso también puede pasar, o sea, esto no es solo para la atención de los pacientes, también puede ser atención para su familia, alguien que le llegue mal por una situación que pasó, y como usted es el médico o la médica, ¿no? Entonces, pues, le cuentan porque le tienen confianza, porque supone que uno sabe qué hacer. Entonces, esto también aplica en esos casos, y en esos casos, pues este último paso es muy importante, que es registrar el proceso de seguimiento y establecer contrato de recontacto. Registrar el proceso de seguimiento es que, como que, aunque la intervención en crisis termina, cuando uno como que devuelve a la persona a un entorno seguro, a sus familiares, como que entrega a la persona a alguien que le cuide, si ahí es donde termina la intervención en crisis, pues muchas veces se establecen procesos de seguimiento y de recontacto. Entonces, de recontacto, por ejemplo, si uno es el rural de un municipio, de un corregimiento, muchas veces entonces le dice a la señora, ¿no? Bueno, se va a quedar donde su hermana estos 2 días, pero antes de volver donde su esposo, vuelva para revisarle la herida, cómo va, los puntos, ¿sí? Entonces, entre comillas, con esa excusa, pues uno la recontacta y evalúa si las decisiones que vienen de aquí en adelante las siguen poniendo en riesgo, o ya ha tenido contacto con otros profesionales que la están asesorando para saber qué tiene que hacer en cuanto a violencia intrafamiliar, ¿sí? Qué tiene que hacer en cuanto a los aspectos legales que protejan su integridad, qué tanto ya se ha avanzado con un defensor del pueblo, qué tanto ya se ha hablado con el bienestar familiar, qué tanto como esas otras cosas alrededor ya se han también ido avanzando. Por eso les digo que este punto casi nunca los toca a nosotros como tal, porque ya otros profesionales lo hacen. Nosotros casi siempre terminamos en el momento en que ayudamos a tomar una acción y entregamos a la persona a un ambiente protector. Un ambiente protector puede ser otros familiares, un ambiente protector puede ser entidades del Estado, bienestar familiar, un ambiente protector puede ser el mismo hospital, ¿no? El mismo puesto de salud, se dejó en observación. Ahí terminó, digamos, ese proceso de intervención en crisis. ¿Qué no hacer? Entonces, dejar detalles en el aire, como les decía ahorita, obstáculos inexplorados, ¿no? Entonces resulta que la señora no tenía para el pasaje y resulta que tenía que coger un bus, una buseta y no tenía para el pasaje, ¿no? Y cuando usted vuelve más tarde, la pobre señora está ahí, pues le tocó quedarse la noche en la banca ahí del hospital porque no tenía para el pasaje. Lo que decíamos, suponer que el paciente va a seguir adelante por inercia. Como dijo que tiene una hermana, yo me imaginé que iba a ir por donde la hermana, no, marica, no, que si es retrasado o es retrasada, pues de ahí a que llegue, quién sabe. Entonces tocó prestarle el teléfono para que llamara, ¿sí? Para ponerse de acuerdo y pensar que otros se encargarán del asunto. Entonces, cuando uno trabaja a nivel interdisciplinario en una institución, pues es más sencillo porque eso está como en la historia, ¿no? Entonces, como que uno remisión a psicología, valoración por trabajo social, entonces como que hay un proceso de coordinación intrínseco del sistema para que pues la gente que apoya venga. Pero si ustedes están solos, o si es un caso, digamos, como a nivel familiar, pues lo recomendable es que pues, usted verifique que se llegó hasta el momento último en el que uno logró que la persona estuviera bien, ¿sí? Entonces resulta que es la tía, que se le murió el esposo y está muy mal, y ya ha hecho 2 intentos suicidas previos,
Entonces como que dejarla esa noche sola en la casa no es buena idea, ¿cierto? Entonces es mejor como que vaya y se quede con la otra tía en otro lado mientras tanto. Entonces, no, eso mi primo la recogerá. Resulta que el primo no la recogió, resulta que el primo no hizo lo que tenía que hacer porque tenía otras cosas que hacer y resulta que nadie recogía a la tía y la tía se terminó hartando unas pastillas y se murió, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando son cosas de pronto de nuestra familia, de nuestro entorno, ¿sí? Ya no como tan de la práctica médica, sino más de nuestra vida personal, pues a veces uno sí tiene que hacer todo el ejercicio hasta el final, hasta, oiga, marica, ¿quién es el que va a venir por mi tía? No, que va a ir Susanita. Bueno, entonces Susanita, pues ya viene, sí, ya viene. Bueno, mira, aquí le traigo a la tía, se la entrega ya tal y tal. Entonces ahí es que ya uno queda como tranquilo de que hizo lo que tenía que hacer. ¿Listo? Y ahí acaba, pues, lo que se llama intervención en crisis, que es como el procedimiento técnico de manejo de las reacciones que tienen las personas, o usualmente pues, reacciones de ajustes ahí en caliente frente a un suceso vital muy estresante. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Estamos como claros? Sí, señor doctor. Una pregunta. Sí, señora. Por ejemplo, en ese caso de la señora que tiene retraso mental, no me logro comunicar con nadie y tampoco tiene dinero. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy de mi dinero o cómo sería? Bueno, pues depende, ¿sí? Diría yo. Yo creo que si estamos en un puesto de salud o en un hospital de primer nivel o algo así, pues una opción es dejarla en observación, ¿sí? Porque pues es como lo más adecuado, ¿no? Para mirar al otro día cómo se puede resolver. Si, digamos, si la familiar llega, ¿cierto?, a recogerla, por ejemplo, y no tienen para el pasaje, y viven en un barrio no muy lejano y pues simplemente es tomar una buseta convencional, pues de pronto darle uno que 6.000 pesos, no sé cuánto esté costando, esto igual que Carrasquilla, ¿no? Que los huevos a 1.500. No sé cuánto esté costando un pasaje de buseta, me imagino que alrededor de los 2.500, 3.000 pesos, algo así. Entonces, pues 2 pasajes van a ser 6.000, pues uno les puede colaborar para el pasaje, digamos, ¿eh? Porque pues termina uno más enchicharronado, dejándola en observación, un montón de cosas más, cuando ya ahí tiene la familiar que la recoge, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que en ese caso, ahí ya le toca a uno también sopesar un poco como el grave enchicharronamiento en el que uno puede terminar incurriendo, ¿sí? Si se le alarga el turno, si no se puede ir a descansar, si tiene que llenar más papeles, si se complica más, por 6.000 miserables pesos, pues puede uno terminar, ¿sí?, facilitándole, ¿no?, la cosa a la persona, ¿no? Si uno también está muy arriba, pues tampoco lo toca dejarlo del hospital si uno no le han pagado. Entonces, pues nada, déjelo en observación y que al otro día trabajo social se encargue o el personal administrativo si es un municipio, de pronto alguien de la alcaldía, ¿no? Debe haber rubros para eso. Pero pues en la medida de las posibilidades, ¿no? Ya si es un pasaje intermunicipal, si la vereda ya queda más lejos, si la cosa se complica mucho, pues sí, lo mejor es hacerlo por una vía mucho más formal, ¿no? O sea, interconsultar o pedir ya al otro, dejar una observación y pedir al otro día un apoyo de la Defensoría del Pueblo Municipal, de la Alcaldía Municipal, de la Inspectora de Policía, sí, digamos como del personal adscrito a ese tipo de dificultades, ¿listo? Pero si es algo relativamente sencillo, si es un minuto para llamar por celular, si es un pasaje de buseta, si está al alcance de uno y uno termina menos enchicharronado, pues no está de más ni de mal hacerlo, ¿no? Porque pues finalmente hasta ahí llega la intervención de uno, ya está en manos de un familiar, que es lo más importante, ¿sí? Ya ahí para allá, que es que el médico le dio en la buseta y la buseta se estrelló y las dos se mataron, pues puta, ahí sí ya estar muy salada, ¿no? O sea, muy de malas, pero usualmente por un apoyo sencillo de ese tipo, pues no creo que haya mayor inconveniente, ¿ok?
Ya otro tipo de cosas más complicadas, sí, no, de que ya llevársela a dormir a la casa de uno, pues sí, ya como que, uy, no, muy complicado. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, creo que no son más las dudas. Yo este material se los puedo compartir, de hecho ahorita si quieres se lo paso al monitor y quedaríamos así, doctores. Entonces, Dios mediante mañana, esto es como la intervención en crisis, que es lo que se recomienda cuando hay descompensación dentro del contexto de una reacción de ajuste ante una noticia muy impactante. Lo que uno podría hacer como intervención. Ya mañana entonces vamos a mirar en el trastorno de la adaptación, entonces ya manejo de hipnóticos y manejo de ansiolíticos que se puedan llegar a utilizar para esa otra condición. Perfecto, entonces no siendo más el motivo de la presente, damos por terminar la reunión, ya les mando este material, ¿listo? Gracias, doctor. Buenas tardes, chao, chao. Gracias, doctor. Chao.